El mundo al otro lado del cristal era una acuarela desvaída, un borrón de grises y luces de neón que se rendían ante la lluvia. Llevaba tanto tiempo observándolo que ya no distinguía entre el reflejo de mi rostro y el paisaje urbano. Ambos parecían igual de vacíos, igual de ajenos. Los días se sucedían como ecos de un mismo sonido sordo, una rutina que me envolvía como un sudario, protegiéndome del ruido exterior pero asfixiándome lentamente por dentro. El café de la mañana tenía el sabor de la resignación, y el silencio en mi apartamento era tan denso que podía sentir su peso sobre mis hombros. No había una tragedia concreta a la que culpar, ni un solo evento que hubiera desencadenado esta apatía. Era más bien una erosión lenta, el desgaste gradual del alma hasta quedar reducida a una existencia en piloto automático. Iba al trabajo, sonreía cuando era necesario, respondía a las preguntas con monosílabos y volvía a casa, a este refugio que cada vez se parecía más a una celda. Me sentía como un espectador de mi propia vida, viendo a alguien que se parecía a mí moverse y respirar, pero sin sentir la conexión, sin reconocer el pulso que lo animaba. Últimamente, sin embargo, algo había cambiado. Las paredes de mi propio hogar habían empezado a susurrar. No era el crujido de la madera vieja, ni el lamento del viento en las cañerías. Era algo más profundo, un murmullo que nacía en los rincones oscuros, en el final del pasillo, en la habitación de invitados cuya puerta siempre mantenía cerrada. No era una presencia física, sino la certeza de que había estancias en mi propia mente a las que había perdido la llave, lugares llenos de un eco que me negaba a escuchar. Cada sombra que se alargaba con el atardecer parecía un dedo acusador. Cada suelo que crujía bajo mis pies era un recordatorio de lo que intentaba ignorar. Una noche, el murmullo se convirtió en una llamada clara, procedente de ese pasillo interior que siempre había evitado, detrás de una puerta que nunca me había atrevido a mirar de frente. Era un sonido que no prometía consuelo, sino verdad, una verdad fría y afilada que llevaba años esquivando. Me levanté del sofá, con el corazón martillando contra mis costillas un ritmo olvidado, y avancé por el corredor oscuro. La madera estaba helada bajo mis pies descalzos. Me detuve frente a la puerta, y supe que ya no podía seguir fingiendo que no estaba allí. Tenía que girar el pomo. Mi mano temblorosa se cerró sobre el latón helado del pomo. El clic de la cerradura resonó como un disparo en la quietud de la noche, un sonido definitivo que partía el tiempo en un antes y un después. Empujé la puerta. Se abrió con un gemido largo y polvoriento, como si exhalara un aliento contenido durante décadas, liberando una bocanada de aire viciado, con olor a papel viejo y a tiempo detenido. La oscuridad al otro lado era casi sólida, una negrura que no invitaba a pasar, sino que advertía. Di un paso dentro y luego otro. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, apenas rota por un fino hilo de luz de luna que se colaba por una rendija en la ventana. La habitación no estaba vacía. Estaba llena de formas cubiertas por sábanas blancas, como fantasmas dormidos en un salón de baile olvidado. Muebles, cajas, objetos de una vida que no recordaba haber vivido. En el centro, presidiendo la quietud, había un bulto más alto, más imponente. Me acerqué, con el corazón en la garganta, sintiendo que toda mi vida se había reducido a ese único momento, a ese único gesto. Con un movimiento que no sentía mío, tiré de la tela. El polvo danzó en el aire, revelando un espejo de cuerpo entero, con un marco de madera oscura y tallada. Pero el rostro que me devolvía el cristal no era el mío, no el de ahora, el del hombre cansado y ausente. Era el de un niño de ojos desorbitados por el pánico, con las lágrimas suspendidas en el borde de los párpados, atrapado en un instante eterno de puro terror. Y detrás de él, apenas una silueta en la penumbra del reflejo, se cernía una sombra informe y amenazante. Y de repente lo comprendí todo. El vacío, la niebla gris, el piloto automático, no eran la enfermedad, eran el síntoma. Eran los muros que había construido ladrillo a ladrillo alrededor de este espejo, alrededor de este recuerdo. El murmullo no era una amenaza, era una súplica. Era la voz de ese niño, pidiendo salir, pidiendo ser visto. El miedo que me había paralizado durante años no era un fantasma en el pasillo, sino el dolor que se escondía en esa mirada. El monstruo no era la sombra en el espejo, el monstruo era el olvido. Lentamente, levanté la mano y la apoyé sobre el frío cristal, justo sobre la pequeña mano de mi reflejo. La figura en el espejo no se movió, pero en el fondo de sus ojos vi un parpadeo, una minúscula chispa de luz que llevaba una eternidad esperando. Mi primera decisión no fue huir, sino quedarme. No cubrí el espejo. Al contrario,
Busqué un paño y con una delicadeza que no sabía que poseía, comencé a limpiar el polvo de décadas que empañaba el cristal. Cada pasada era una caricia, una disculpa silenciosa a ese niño atrapado en el ámbar del tiempo. El aire de la habitación, antes viciado y pesado, pareció aligerarse con cada partícula de polvo que liberaba, como si estuviera limpiando no solo un objeto, sino el propio aire que respiraba mi alma. Dejé de mirar al niño y enfoqué mi atención en la silueta que se cernía tras él. La miré de frente, sin pestañear, y por primera vez no vi un monstruo, sino la ausencia, el vacío que deja el miedo cuando se le permite crecer en la oscuridad. No era una presencia, era la falta de una mano que protegiera, de una voz que calmara. Y al comprenderlo, el terror que me había atenazado se disolvió en una profunda y sanadora compasión. La sombra no era un enemigo al que vencer, sino una herida que necesitaba luz para cicatrizar. Cada mañana mi primer gesto era ir a esa habitación. Ya no era una estancia prohibida, sino un santuario. Le contaba al niño del reflejo cómo sería nuestro día. Le prometía el sabor del café caliente, el calor del sol en la piel, la sensación del viento. No esperaba respuesta, pero notaba cómo, día tras día, el pánico en sus ojos se atenuaba, reemplazado por una curiosidad titilante. Estaba aprendiendo a confiar en mí, y yo estaba aprendiendo a ser digno de esa confianza. Empecé a abrir el resto de puertas de mi casa, las metafóricas y las literales. Detrás de cada una no encontré más horrores, sino fragmentos olvidados de mí mismo. En una caja polvorienta hallé mis viejos cuadernos de dibujo, llenos de mundos y criaturas nacidas de una imaginación que creía muerta. En otra, una guitarra a la que le faltaba una cuerda, pero cuyas maderas aún recordaban la vibración de antiguas melodías. No estaba recuperando objetos, estaba recuperando pasiones. Cada habitación que ventilaba, cada objeto que limpiaba, era una parte de mi ser que volvía a la vida. El mundo al otro lado del cristal comenzó a recuperar sus colores. La lluvia ya no era una cortina gris, sino 1.000.000 de diamantes líquidos que limpiaban el asfalto. El neón no era una herida en la noche, sino una promesa de vida. Un día, al pedir un café, miré a la camarera a los ojos y le sonreí. Una sonrisa que no era un mecanismo de defensa, sino una conexión genuina. Ella me la devolvió, y en ese simple intercambio sentí más vida que en todos los años de mi existencia automática. El piloto automático se había desconectado. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y violetas, volví a la habitación del espejo. La luz del atardecer entraba por la ventana, ahora limpia, bañando la estancia en un resplandor cálido. Me paré frente al cristal y vi mi rostro, el de ahora, pero ya no estaba solo. A mi lado, casi translúcido pero inconfundible, estaba el reflejo de aquel niño. Ya no lloraba, me miraba con calma, y en un gesto que trascendió el tiempo y el cristal, me tomó de la mano. No sentí el frío del vidrio, sino el calor de una pieza de mi alma que por fin regresaba a casa. Mi mansión de horror se había convertido en mi hogar. La cerradura de la puerta principal giró, pero esta vez no sonaba como el cierre de una celda. Sonaba como el primer compás de una sinfonía que apenas comenzaba a escribirse. Los pasos sobre el asfalto ya no eran una cuenta atrás hacia el encierro, sino una melodía compasada con el pulso de la ciudad. El aire olía a asfalto mojado por la lluvia de la mañana, a café recién hecho, y a la promesa anónima de miles de historias que se cruzaban con la mía. Levanté la vista, no hacia el cristal de una ventana que me separaba del mundo, sino hacia el cielo abierto, un lienzo azul que se extendía sobre los tejados. Por primera vez en años, no me sentía un extraño mirando a un escaparate, sino una hebra más en el vibrante tapiz de la vida. En casa, el silencio ya no era un peso, sino un espacio, un lienzo en blanco que llenaba con los acordes torpes de una vieja guitarra, a la que por fin le había puesto la cuerda que faltaba. No era una sinfonía, pero era mi música, una vibración que nacía en mis dedos y se expandía por cada rincón, limpiando las últimas sombras. Las paredes, que antes susurraban lamentos, ahora devolvían el eco de mi propia voz, de mi risa, de las canciones que tarareaba sin darme cuenta. Mis viejos cuadernos de dibujo ya no estaban en una caja, sino abiertos sobre la mesa, y sus páginas se llenaban de rostros, de paisajes, de la belleza que ahora mis ojos eran capaces de ver. Dejé de evitar mi reflejo en los cristales de las tiendas, en los charcos del suelo. Ya no temía encontrarme con la mirada de un niño asustado. Ahora veía a un hombre, a un superviviente que llevaba en sus ojos la geografía completa de su alma.
el recuerdo de sus valles oscuros y la luz de sus cumbres recién conquistadas. La habitación del final del pasillo permanecía con la puerta abierta. El espejo ya no era un portal a un trauma congelado, era simplemente un espejo. A veces, al pasar, creía ver un destello, una sonrisa infantil superpuesta a la mía, y sabía que no era un fantasma, sino la paz, la pieza que había vuelto a su lugar. Comprendí entonces la naturaleza de todas las mansiones encantadas. No se construyen con ladrillos y argamasa, sino con los silencios que guardamos, con las puertas que decidimos no abrir. Sus fantasmas no son almas en pena, son los ecos de nuestra propia voz pidiendo ser escuchada. Cada monstruo que acecha en sus pasillos es una parte de nosotros que hemos exiliado a la oscuridad, un fragmento de nuestra historia que anhela ser reconocido, ser abrazado. El verdadero acto de valentía no es huir de esa casa, sino encontrar el coraje para quedarse, para caminar por sus corredores a oscuras, no con una espada, sino con una lámpara. Para entender que cada criatura que nos aterroriza sustém em suas mãos uma chave que não abre uma celda de castigo, senão uma habitação do nosso próprio ser que havíamos olvidado. E ao abri-la, ao deixar que a luz entre e ventile o ar estancado, o monstro se desvanece, revelando não um inimigo, senão um tesouro, uma paixão perdida, uma força desconhecida, uma capacidade de perdoar que não sabíamos que possuíamos. Assim é como se transforma uma prisão, não derribando seus muros, senão iluminando suas estâncias uma a uma, até que o terror se converte em compreensão e o medo em amor. Até que a mansão do horror deixa de ser uma cárcere para a alma e se converte, por fim, em o que sempre deveu ser, um hogar.